RTV Instituto es un centro que tiene 50 años, más de 50 años de antigüedad y ha formado a centenares de periodistas, muchos de ellos trabajan en radio y televisión española, y a la formación clásica que tiene el instituto, que básicamente es formación profesional, cursos especializados y másteres, se ha unido recientemente lo que llamamos el programa AZ. El programa AZ es una oferta formativa que ofrece todas las ventajas, no solo por la gratuidad, porque está financiado con fondos europeos, sino porque ofrece también la oportunidad de elegir dentro del sector audiovisual la rama que más nos interese: sonido, producción, realización, animación, etc. Y entonces, dentro de ese programa, un máster estrella es el de reporterismo internacional, que es un poco el que nos focaliza hoy la atención. Tenemos con nosotros a Fran Sevilla, que es un veterano periodista con mayúsculas de Radio Nacional, a Alfonso Armada, que también tiene una dilatada experiencia como enviado especial a todos los fregados internacionales que podéis imaginar. Es decir, si hacéis un análisis o hacemos un análisis, un estudio de los grandes conflictos internacionales que ha habido a finales del siglo XX y a principios del XXI, la excepción es donde Fran Sevilla y Alfonso Armada no han estado, ¿vale? Bueno, entonces, ¿el taller en qué consiste? El taller que hemos organizado hoy. Varias alumnas de este máster de reporterismo internacional van a entrevistar a Fran Sevilla. Y al final, el propio Fran Sevilla y Alfonso Armada. Fran Sevilla acaba de llegar de Ucrania, tiene una experiencia caliente de cuando allí acontece. Después nos va a dirigir un poco unas pequeñas palabras, lo que a nosotros le preguntemos o nos interesa. Nada, cedo la palabra a las alumnas del máster para que puedan hacer la entrevista a Fran. Gracias. Gracias, Fran. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Como sabemos, estamos promocionando un máster que está especializado precisamente en este área de internacional, que cada vez se está perdiendo más en los medios de comunicación tradicionales, como podemos ver. Cada vez hay más conflictos, hay más guerras, pero se está tratando de una forma peor que hace unos años debido a esa falta de corresponsales. ¿Por qué crees que es necesario que haya corresponsalías y que los periodistas vayan al terreno? Bueno, es necesario, fundamentalmente, es necesario que haya corresponsales, que haya enviados especiales, porque es fundamental a la hora de poder relatar un conflicto, una catástrofe. Es absolutamente imposible, ¿no? Que ningún medio haga una buena cobertura de guerras como las que estamos viviendo ahora en Ucrania o en Gaza, sin que tenga corresponsales, enviados especiales, gente preparada, gente dispuesta a tratar de narrar las claves de esos conflictos. Eso no se puede hacer desde una redacción. Eso no lo puede hacer la inteligencia artificial, en absoluto. Toda la inteligencia artificial les puede poner una serie de datos, pero es imposible. El ojo del reportero es absolutamente insustituible. Es cierto que los medios cada día apuestan menos por esta figura del enviado especial, del corresponsal, sobre todo cuando hablamos de conflictos bélicos o de catástrofes naturales, o a veces, por ejemplo, si hay un terremoto, pues rápidamente sí, se acude, se cubre unos días, inmediatamente nos retiramos sin ir un paso más allá, que es el que aporta el reporterismo, que es el de las consecuencias posteriores al momento de la catástrofe, como ahora, por ejemplo, pues las consecuencias después de 2 años de guerra en Ucrania. Hay fatiga de la guerra en Ucrania, ya son pocos los medios que envían a periodistas. Yo acabo de llegar de allí este fin de semana, y nosotros en Radio Nacional y en Radio Televisión Española seguimos contando lo que está ocurriendo 2 años después, cuáles son las consecuencias. Eso es lo que aporta el reporterismo internacional. Yo ya sé, es caro, por supuesto, ¿no? Cubrir una guerra es muy caro, ¿no? Y los medios no apuestan por la rentabilidad económica. Es que la importancia de cubrir un conflicto no es la rentabilidad económica, es la rentabilidad social que tiene, ¿no? Ese factor fundamental, por ejemplo, para una radiotelevisión pública como Radio Televisión Española. Nosotros no nos movemos por rentabilidad económica, nos movemos por rentabilidad social, como Radio Televisión Pública, por acercar
a los españoles todo eso que está ocurriendo, aportar esas claves de interpretación para que sean conscientes de lo que ocurre y cómo de alguna manera eso también puede afectarles, como de hecho nos está afectando desde hace 2 años la guerra en Ucrania, o cómo nos puede afectar la guerra contra Gaza en un contexto ahora mismo de creciente inestabilidad en Oriente Próximo. Además de en Ucrania, Fran, has estado también en Palestina, donde has podido cubrir todo el conflicto que ha ocurrido desde el 7 de octubre, este atentado que ocurrió de Hamas. Las consecuencias que ha habido a medio plazo han sido que se ha cerrado cualquier tipo de acceso de la prensa a Gaza, por lo tanto está habiendo un silencio informativo en la franja, como hemos podido observar. ¿Qué consecuencias va a tener este silencio informativo y esa dificultad que los periodistas están teniendo a la hora de acceder a la franja? Bueno, ahora mismo, desde luego, en la guerra contra Gaza es evidente que Israel no nos permite a los periodistas internacionales acceder a la franja de Gaza, con lo cual nos limita a la hora de realizar nuestro trabajo y contar realmente lo que está ocurriendo. Obviamente el ejército israelí sí cuenta, pero lo que cuenta es todo propaganda, lo que a él le interesa contar nada más, y tenemos que fiarnos de los propios periodistas palestinos, que están pagando un precio elevadísimo. Ya son casi un centenar los periodistas palestinos que han sido asesinados, que han sido muertos en los bombardeos israelíes, ellos y sus familias, ¿no? Yo creo que las consecuencias de la prohibición, de la censura, de la manipulación que está ejerciendo Israel a la hora de que se pueda contar el conflicto y la guerra contra Gaza, no se había producido en décadas, ¿no? Yo no recuerdo ninguna guerra donde haya sido imposible, completamente imposible, poder acceder realmente a la zona de conflicto donde se está produciendo, donde se están registrando los acontecimientos. Hablo de la guerra de Ucrania, por ejemplo, también, y uno de los elementos que se me asemeja es, a mí me hubiera gustado en la guerra de Ucrania, siempre he estado en el lado ucraniano, a mí me hubiera gustado, por ejemplo, en el Donbass, de donde vengo ahora, haber estado también en el lado ruso, ¿no? Los rusos no nos dejan, con lo cual estamos en lo mismo, pero a diferencia de eso sí te puedes acercar un poco más porque vas por la parte ucraniana. En el caso de Gaza, a lo único que puedes llegar es a la valla de separación. Gaza es un territorio, una franja muy estrecha, completamente rodeada por Israel, y sin su autorización no nos podemos acercar. Así que, a mí me parece terrible el que no se permita a los periodistas internacionales poder acceder a la franja de Gaza y poder contar lo que está ocurriendo. Esto además también supone una violación precisamente al derecho de información que tiene la sociedad como tal y el derecho a informar y a que la sociedad esté informada. Una vez que se pueda acceder a la franja, en el momento en el que se consiga abrir, ¿qué crees que los periodistas se van a encontrar? Bueno, lo que se va a encontrar es un territorio completamente arrasado, que yo he visto en otros escenarios, lo vi en Beirut, en los años 80, 90, lo vi en la antigua Yugoslavia durante 5 años, lo he visto en algunas zonas de Afganistán, lo he visto en algunas zonas de Irak, de Siria, territorio arrasado, inhabitable, con una diferencia fundamental, que es que lo que ha ocurrido en Gaza ha sido en apenas 5 meses, ¿no? Las otras guerras han durado años, ¿no? En 5 meses en Gaza se ha destruido más y se ha matado más gente que en ninguna otra guerra desde la Segunda Guerra Mundial. Y además la mayoría de los muertos son no solo civiles, sino de los más de 30.000 civiles, más de la mitad son niños. ¿Por qué? Porque la franja está habitada por una población, la población palestina, que es una población muy joven, donde la mayoría de la población son niños, son menores de edad. Por lo tanto, como Israel ha bombardeado indiscriminadamente toda la franja de Gaza, lo que ha ocurrido es que los que mueren son los niños, la mayoría de los muertos son niños. Nos vamos a encontrar una tragedia que ya es real, que ya existe, de hambruna, de desnutrición, de falta de recursos, de agua, de recursos sanitarios, de hospitales, de infraestructuras de todo tipo. Israel ha arrasado completamente, yo creo que en un intento de dejar la franja de Gaza como un lugar inhabitable para que la población tenga que irse. Lo que va a ocurrir después no lo sabemos, el futuro siempre está por llegar, pero la realidad a día de hoy es que lo que encontraremos el día que entremos será terrible. Vale, ahora nos vamos a cambiar un momento a nivel de entrevistas. Hola Rafa, ¿qué tal?
Mira, nada, mi pregunta es... Fran Sevilla, te he dicho Rafa. Digo, mi pregunta es sobre lo que estás hablando ahora a nivel de cuál es la responsabilidad del periodista con las víctimas, ¿no? Porque estamos hablando de que nos vamos a encontrar, bueno, al menos vosotros cuando podáis entrar en Gaza, una población totalmente devastada, y siempre se habla mucho, ¿no?, en periodismo, sobre todo en formación, de la objetividad del periodista, pero yo creo que es evidente, ¿no?, que siempre en un conflicto hay víctimas y verdugos. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad del periodista con las víctimas, ¿no? Bueno, yo siempre digo dos cosas. En primer lugar, que yo creo que la objetividad no existe. Somos seres humanos y los seres humanos somos subjetivos. Yo no creo que en el periodismo exista la objetividad. Existe la honestidad, que es algo distinto. Con nuestra mirada, la que cada uno tengamos. Yo nací en un barrio de Madrid, en Las Ventas, pero habrá gente que ha nacido en Tombuctú o en Lima o en Ayacucho o en la selva del Petén o en Kiev, da igual. Vemos el mundo de una manera subjetiva, que es de la manera en que hemos sido educados, que hemos ido percibiendo desde niños, de adolescentes, etcétera. Con lo cual somos subjetivos. Lo que tenemos que ser es honestos. Y en esa honestidad del periodista, la parte fundamental en las guerras es el compromiso con las víctimas. Para mí es mi único compromiso. Si yo denuncio lo que está ocurriendo en Gaza y me dicen, ¿eres pro-palestino? No, yo no soy pro-palestino, yo soy pro-víctimas. Si las víctimas son los palestinos, mi compromiso está con ellas. Y mi denuncia es esa. Como exactamente igual, cuando yo era adolescente y empecé a leer cosas sobre el Holocausto, pues evidentemente denunciaba cualquier movimiento antisemita, ¿no? Como si mañana se volvieran las tornas y las víctimas fueran los israelíes o fueran otros, yo seguiría estando siempre con las víctimas. Lo mismo ocurre con Ucrania. Yo no es que sea pro-ucraniano, yo estoy con las víctimas ucranianas de los bombardeos rusos. Me gustaría, como he dicho, haber accedido a la parte ocupada por Rusia, y si ahí hay víctimas prorrusas por parte de bombardeos ucranianos, lo contaría exactamente igual. Yo siempre estoy con las víctimas, me parece el compromiso fundamental de un periodista. Yo nunca elijo bando, no puedo elegir un bando. El único bando que yo elijo, mi único compromiso, como decía, es con las víctimas. Justo estuvimos en la clase del máster de reporterismo internacional hablando con Patricia Simón sobre este mismo compromiso, ¿no? Y ella nos decía que al final su trabajo valía la pena al final del día cuando veía que la crónica que escribe o el reportaje que se emite hace justicia a las víctimas, y que son estas víctimas las que se ven reflejadas, ¿no?, en el trabajo del periodista. Al final yo creo que como profesionales de la comunicación a veces sí que vivimos un poco a caballo entre lo que nos gustaría, ¿no?, que repercutiera nuestro trabajo con el que finalmente repercute, ¿no? Y me gustó mucho la frase que dijo Patricia, que al final no era la repercusión que tenía tu trabajo, sino la repercusión que tenía y la justicia que le hacía a las víctimas. Hay un elemento que es especialmente gratificante, ¿no?, cuando uno está sobre el terreno, cuando uno se está moviendo en zonas de conflicto, en catástrofes, en determinado tipo de crisis, ¿no? Y es cuando te encuentras con alguna persona, que siempre la hay, que se te acerca y te dice, gracias por estar aquí, ¿no? Gracias por no olvidarnos, ¿no? Gracias por contar lo que nos está ocurriendo, ¿no? Yo creo que ese elemento es fundamental desde una perspectiva humana, ¿no? Somos periodistas, pero somos humanos, ¿no? Entonces, esa capacidad de empatía, ¿no?, de que sientan que tú eres consciente de su drama, que lo vas a contar, yo creo que el agradecimiento que te expresan es probablemente la mayor recompensa que puedes tener. Muy bien, Fran, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Gracias a vosotros. Y ánimo. No. Un momentito. ¿No? Vale, un par de preguntas más. ¿Haces un par tú y un par Sí. yo y ya está? Vale. Segunda parte. Muy bien. ¿Qué tal, Fran? Quiero que nos cuentes un poco
el lado bueno de todo esto. ¿Por qué es maravilloso ser reportero internacional? Hombre, para mí cada uno tendrá sus motivos, ¿no? Para mí el lado bueno de todo esto es que de alguna manera uno siente que está viviendo la historia, ¿no? Yo desde muy joven, y siempre cito un libro de un escritor peruano, Ciro Alegría, ¿no? El mundo es ancho y ajeno, que para mí es un título que se asemeja mucho a lo que yo en ese momento pensé que quería, y que era que el mundo no fuera tan ancho y desde luego que no me fuera ajeno, ¿no? La única forma de conseguirlo es viajando, ¿no? Si te conviertes en un reportero internacional que viaja por el mundo, que se acerca a otras realidades, ya no solo hablo de los conflictos, de las catástrofes, a otras muchas realidades, a la lucha por salvar la Amazonía, al tráfico de inmigrantes a través del río Bravo, ¿no? O Río Grande. Todas esas realidades te empapas de ellas, las estás viviendo. Y además, claro, hay inevitablemente un poquito de prurito personal de decir, yo lo estoy viviendo, a mí no me lo están contando, soy yo el que lo cuenta, ¿no? Eso solo te lo da el reporterismo internacional. Hablaba antes de la inteligencia artificial. Claro, tú te puedes sentar en un ordenador, meter datos y a lo mejor te sale una crónica fantástica, pero tú no lo has vivido, ¿no? Fran Sevilla sí lo ha vivido y lo ha contado, ¿no? Entonces, para mí eso es lo mejor, la mayor satisfacción de dedicarme a este oficio, el viajar por el mundo, el ir acercándome a ese mundo que, insisto, ya desde luego no me es ajeno, ni me parece tan ancho, a pesar de que es muy grande, ¿no? Pero sí, fundamental. Pues un poco en línea con esto que nos contabas de la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías, vemos que el periodismo y el reporterismo está evolucionando, va a seguir evolucionando, pero no sé si nos podrías dar 3, 4 adjetivos claves que un reportero no debe perder, la esencia de un reportero internacional. La esencia de un reportero, yo empiezo por el número uno. Número uno, fundamental. Para ser un buen reportero internacional hay que estudiar. Lo primero, en la universidad hay que empaparse de historia, de geografía, de cultura. Yo he coincidido con gente que aparecía, yo qué sé, pues por países de Oriente Próximo y Medio, un mundo islámico complejo, dividido entre Islam suní, Islam chií, dentro del Islam chií, los septimanos, los duodecimanos. Y me he encontrado con gente que no sabía nada, absolutamente nada. ¿Cómo vas a poder transmitir una realidad si no conoces tú cómo es esa cultura, esa realidad? Evidentemente, primera regla fundamental para ser un buen reportero, estudiar. Antes de irte al terreno, empaparte, ¿no? Obviamente, una vez que ya has salido formado de una universidad, de un máster, etcétera, cada vez que te mueves, documentarte muchísimo. Tercero, acercarte siempre, como decía antes, a las realidades, insisto, somos subjetivos, pero con honestidad. No tienes que ir a los lugares a confirmar lo que tú consideras que está ocurriendo. Tienes que dejar que esa realidad sea la que te transmita lo que verdaderamente está ocurriendo. Y la cuarta, me has pedido 4, volvemos a la misma que comentaba antes, la empatía con la gente que sufre. Cuando digo la gente que sufre, hablo obviamente de víctimas de guerras, de catástrofes, pero hablo de gente que muere de hambre, de conflictos olvidados, por ejemplo, en la República Democrática del Congo, en la zona este del Congo, ahora mismo en Kivu, que hay un conflicto, hay una guerra terrible, la explotación en las minas de coltán, o la explotación de los garimpeiros en Brasil, es tanto, son tantas, ¿no? Son tantos los escenarios, ¿no? de tragedia en el mundo que hay que acercarse como periodista con empatía hacia la gente que padece esa realidad. Bueno, muchas gracias. Con la honestidad y la empatía me quedo y doy paso a mi compañera. Buenas, Fran. Pues nada, yo quería acabar un poco hablando sobre el futuro del reporterismo internacional. Estamos en un mundo en el que cada vez hay más información, nunca ha habido tanta información y nunca parece que hemos estado tan perdidos. Y además está el tema de la inteligencia artificial que está surgiendo y está teniendo consecuencias preocupantes. Ya hemos visto deepfakes de grandes mandatarios y tal. Entonces,
quería preguntarte cuáles son los principales retos, pero también las ventajas de la inteligencia artificial en tema de reporterismo internacional. Bueno, hay varios retos. Con relación a los medios, hay uno que me parece fundamental, que es el no confundir lo urgente con lo importante. Vivimos en una sociedad cada vez más mediática en la que la vorágine del día a día, de las horas que pasan, sobre todo en los medios, y esta es una crítica a nuestros medios y a los responsables en las redacciones, que a veces algo que ocurre te exigen que lo cuentes inmediatamente porque consideran que es urgente y quizás no es importante, con lo cual saber distinguir entre urgencia e importancia. Yo creo que el reporterismo tiene que dirigirse hacia la importancia y no hacia la urgencia. En segundo lugar, hay mucha información, dices, bueno, yo creo que no hay tanta información, lo que creo que hay una mezcla entre información y desinformación, que es lo terrible, ¿no? Como hemos visto en los últimos años, con la eclosión de las redes sociales, parece que todo eso es información, pero es que en las redes sociales más de la mitad de las cosas que se publican son desinformaciones, manipulaciones, falsedades, bulos, y es muy difícil distinguirlo. Entonces, para el futuro del reporterismo es importante que quien ejercemos este oficio podamos transmitir que lo que nosotros estamos contando es distinto, ¿no?, a lo que cuentan determinadas redes sociales, determinados medios, que lo que nosotros contamos es porque lo estamos viendo y viviendo, que no hay ningún interés oculto en aquello que contamos, ¿no? Y luego, inevitablemente, vuelvo al principio, ¿no?, de esta entrevista, los medios. Que los medios apuesten por el reporterismo internacional, que los medios sigan apostando, ¿no? Yo he propuesto, hoy ha habido un ataque de nuevo en el Mar Rojo, de los hutíes, habían muerto 3 marineros. Yo evidentemente llevo tiempo queriendo ir a Yemen, proponiendo ir a Yemen. Bueno, no sé si algún día me enviarán a Yemen, pero me parece que es fundamental. Y además me parece que es fundamental y no hacer una serie de crónicas rápidas, sino pasar un tiempo allí y contar qué es lo que está ocurriendo. Yemen es una de las grandes guerras olvidadas. En la última década ha sido brutal lo que ha ocurrido, con un número de víctimas enorme. Y prácticamente no hemos contado nada, ¿no? También porque no tenemos la percepción de que eso nos afecta aquí en España o en Europa o en América Latina, queda muy lejos, evidentemente. Y por otra parte también, pues porque hay otros intereses en juego, sin ninguna duda. Ahí está el papel de Arabia Saudí, la lucha de poder en Oriente Próximo y Medio. Y bueno, los medios tienen que apostar por el reporterismo internacional, por enviar a reporteros. Yo lo siento mucho, pero Radio Televisión Española sigue apostando por ello. A veces menos de lo que a mí me gustaría, pero sigue apostando por ello, ¿no? De otros medios audiovisuales que sinceramente no apuestan nada. Y para acabar quería preguntarte también por ese futuro, ¿cuáles van a ser los grandes temas del reporterismo internacional? Me temo que van a seguir siendo los mismos de siempre, ¿no? Lo que pasa es que cambio. Yo no tengo una bolita de cristal para saber cuál va a ser la próxima crisis. Es evidente que estamos en un momento de crisis planetaria, sin ninguna duda, que va a seguir habiendo guerras, por desgracia, claro que sí, que va a seguir habiendo eso que ya se llaman catástrofes naturales, que cada vez son menos naturales, son catástrofes producidas por el accionar del ser humano, ¿no?, por la antropogenia, ¿no?, por este periodo en el que el ser humano está modificando la realidad de la naturaleza. Y entonces, cuando haya, como yo he vivido, inundaciones en El Salvador, por ejemplo, o en Pakistán, cuando haya otro tipo de cataclismos, diremos catástrofes naturales. No son catástrofes naturales, son provocadas por el accionar del ser humano. Eso va a seguir ocurriendo y me temo que cada vez más, con lo cual, bueno, yo creo que es imposible saber en qué lugar, en qué momento, pero que ese escenario de guerras, catástrofes, de hambrunas, de inmigración, de gente desesperada buscando un futuro mejor, se va a seguir produciendo. Pues muchas gracias por pasar un ratito con nosotras. Gracias a vosotros. Ya terminamos de explotar. La base ya está.
Bueno, y para cerrar este taller, voy a hacerles a Alfonso y a Fran una pregunta muy directa. Es muy sencilla, pero yo creo que es profunda, ¿no? A partir de vuestra experiencia como reporteros internacionales, ¿qué pensáis que ha sido más importante? ¿Qué ha pesado más? ¿La vocación o la valentía? La vocación o la valentía. Yo no soy valiente, con lo cual ya te puedo decir, en mí la valentía no ha pesado nada. Ha pesado la vocación, la pasión por estar en los sitios. Yo si me acerco y a veces corro excesivos riesgos es porque soy un irresponsable, no porque soy valiente. Para mí es valiente el que tiene miedo y a pesar de tener miedo lo supera y dice, a pesar de mi miedo me voy a acercar. No es mi caso. No sé si no sé medir el riesgo, no sé, pero a mí me gusta llegar a los sitios y eso, es esa pulsión y esa pasión, ¿no? por este oficio, con lo cual sí, en mi caso es absolutamente vocacional. No me considero valiente y como he dicho antes, y voy a insistir en ello, un buen corresponsal de guerra no es el que es más valiente, es el que está mejor preparado, el que más ha estudiado. Cuando llegué a Sarajevo la primera vez, a mi primera guerra, iba con un grado altísimo de inconsciencia y el miedo a que una bala me reventara la cabeza. Pero recuerdo que un chico en Sarajevo, un joven, me dijo, Alfonso, por favor, ten miedo. Y desde entonces he tenido más miedo. Tenía ya miedo antes. Es más importante, sin duda, la vocación. Es una palabra que parece del siglo XIX, como la conciencia, pero creo que sin vocación no hay profesión. Y este trabajo de periodista es sobre todo un oficio, que bueno, que nosotros a veces los ponemos estupendos, con el impacto que pueda tener, pero sobre todo es hacer las cosas bien y contarlas bien. Y creo que también lo ha dicho Fran hace un momento, ¿no? Es imprescindible leer, leer y leer. Y después ir a los sitios y contarlo. Y por eso creo que va a hacer falta reporteros siempre, porque los robots, aunque aprenden muy deprisa, creo que les falta esa capacidad de ser compasivos y de improvisar y sobre todo de esa conexión humana que creo que es fundamental para entender el mundo contemporáneo. Fran, un placer tenerte aquí y el año que viene nos vemos en el máster otra vez. Nos vemos en el máster. Contamos contigo. Aquellos que quieran apuntarse, que no lo duden. Yo creo que es un máster. Voy a echar flores a todos mis compañeros, profesores del máster. No os podéis imaginar el elenco que tenemos de gente preparada, curtida, que ha vivido momentos increíbles. Yo creo que es un máster fundamental y que aquellos que os animéis a cursarlo, pues os va a ser enormemente gratificante, vais a aprender mucho y ahí estaremos para apoyaros, sin ninguna duda. Pues gracias, Fran, gracias al Instituto de Radio y Televisión y a la Universidad de Alcalá. Un abrazo.